Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19. Dice así la palabra del Señor. ¿Les parece que tengamos una lectura antifonal? Leo yo un versículo y ustedes leen el intermedio. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean lumbreras en el expansión de los cielos para estar sobre los. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Demos gracias al Señor, oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias por su palabra, Señor, que habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Gracias, Señor amado, porque nos permite leer su palabra. Y en este momento, Señor, pedimos para que sea su voz la que se escuche en nuestros corazones, que sea su voz, Señor, la que hable en nuestras vidas. Le pido, Señor amado, de su dirección. Limpie mis pensamientos, Señor amado, limpie mi corazón, mis labios de hombre pecador, Señor, porque es su palabra justa, santa y buena que es entregada a su pueblo. Le pido, Señor amado, para que cada palabra, cada pensamiento que se tenga, Señor, sea honroso frente a usted. Gracias, Señor amado, por esta bendición, porque somos bienaventurados, Señor, dice su palabra, por leer, por escuchar y por guardarla, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Señor bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. El día cuarto, y vio Dios que era bueno. No sé si recordarán, pero el día segundo no dijo el Señor que era bueno. Cuando separó la expansión de las aguas, no dijo que era bueno. Es raro eso, muchos han especulado de qué es lo que se tratará, pero eso pertenece a la voluntad de Dios. Es raro, porque todo fue diciendo, y Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y este día cuarto, nuevamente nos encontramos y dijo Dios. Nuevamente está el mismo concepto que el Señor está mostrándonos, que su autoridad es la autoridad de Dios, hablando a la creación, a la creación toda le está hablando, y por el solo poder de su palabra, la creación fue hecha. En ese vacío lleno de soledad, en ese vacío donde no hay nada, Dios creó. Donde no había materia, Dios creó la materia. Pero ese vacío también estaba lleno de Él. Es una forma extraña como Dios nos muestra ese vacío lleno de soledad, pero al mismo tiempo lleno de Dios. La soledad material, pero la llenura de Dios. Es un tiempo que el Señor nos va mostrando, que en este cuarto día ahora nos muestra que, y decide Él con su sola voluntad, dice, haya lumbreras, luces, dice lumbreras, que alumbren en la expansión de los cielos. Y veamos lo que nos dice: para separar el día de la noche, y sirvan de señales. Allí en las versiones antiguas había una coma después de señales. En la versión de 1909 hay una coma para separar, que sirvan para separar el día y la noche, sirvan de señales. Allá antes había una coma, se omitió, para las estaciones, para días y años. Usted podrá claramente, sabemos que el día es el día, como ahora, por ejemplo, hay luz, y sabemos que el sol, aunque esté nublado, el sol está ahí presente. En verano es mucho más fácil el ejemplo, pero es porque está la luz del sol. En la noche sabemos que sale la luna, se alumbra, incluso las noches de luna llena son hermosas. Uno incluso puede caminar, puede ver mucho. Hay días que, hay noches, mejor dicho, en la noche, que la luna llena permite ver muy bien las personas, las cosas, y es como una verdadera luz potente, un verdadero faro que está alumbrando. Y también en las noches, hemos estado hablando de las estrellas días atrás, algunos días atrás, cuando nos muestra esa cantidad de luz que llenan el universo todo. ¿Se recuerdan que vimos que cuando Dios hizo la expansión, cuando hizo el firmamento, cuando separó las aguas, ahí llamó Dios a la expansión cielos, y a la tierra, y a la tierra la llamó tierra, valga la redundancia.
Y cuando ahora el Señor nos habla de estas lumbreras mayores y menores, el sol, la luna, y también ahora que nos dice que habrán también, servirán para separar el día de la noche, servirán para señales. Y esto es importante, uno dirá una coma, el pastor, bueno, ¿por qué es tan fijón en eso? No es porque sea muy obtuso en ello, pero vamos a ver un poquito más que también estas lumbreras sirven de señales, y vamos a ver qué tipo de señales. También dice que servirán para distinguir las estaciones. Nosotros acá en Chile, los hermanos podrán darse cuenta que hay 4 estaciones bien marcadas: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. En el trópico, por ejemplo, en Ecuador y en Venezuela, muchas veces se confunden, no son tan claras las estaciones allá. Ellos, los hermanos saben distinguir, allá tienen 2 estaciones solamente. Bueno, Dios nos bendice con 4 estaciones. Cuando vaya mi hermanita allá a Venezuela, les va a decir, yo estoy bendecida con 4 estaciones. Allá los hermanos saben distinguir del invierno del verano, o el verano del invierno. Me imagino que son esas las estaciones. Pero acá en Chile tenemos muy marcadas las estaciones: primavera. Sabemos que en septiembre empieza a correr un viento más heladito, más frío, y que permite, empiezan a florecer los almendros, empiezan a florecer las plantitas. Y uno dice, llegó la primavera. Y nos enamoramos. En primavera uno empieza a florecer, a tener mejor ánimo. Y en verano está el calor, que es muy agobiante, es muy seco, pero después llega también el otoño, cuando empiezan a caer las hojitas, cuando empieza el viento también nuevamente, este viento a botar las hojas, y los árboles que estaban con sus hojas, con su follaje, que nos ayudaban a protegernos en verano, también empiezan a caer, y uno empieza a ver como ya el tiempo empieza a ser un poquito frío, y dice, ya va a ser tiempo de abrigarnos un poco. Y en invierno, bueno, estamos viviendo en este momento el invierno, y sabemos que es bastante helado. Venía lloviendo la temperatura, como íbamos subiendo, y venía allá abajo, habían 12 grados, y acá llegamos con 9. Y sabemos que un ratito más va a estar más helado. Y decimos, el Señor cuide a los hermanos que están en San José de Maipo por el frío que hace, que el Señor nos cuide con la lluvia, y en este año ha sido bastante fuerte. Pero hermanos amados, podemos distinguir eso. Y podemos distinguir los días. Puedo distinguir, yo sé si es día o es noche, como hemos anticipado, y también puedo distinguir los años. Hay años buenos y años malos. Hay años que nos parecen mejores, hay años que nos parecen un poco más pesados. Y a veces incluso el 31 de diciembre nos juntamos en familia y nos deseamos un feliz año, que se vaya el año viejo, decimos, y que haya un próspero año nuevo, como si el año pasado hubiera sido malo, no, por un cambio de hora solamente. Pero lo hacemos así, es una fiesta, pero la fiesta no está determinada por nuestros mayores o menores abrazos, sino que es el Señor el que ha establecido la noche, los días, las estaciones, y también estas señales que hemos hablado. Y y nuevamente insiste como un concepto, llama la atención el versículo 15, donde dice, sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. El sol alumbra, evidentemente. En el día podemos distinguir al mediodía, en el cenit, en la parte más, cuando el sol está en la parte alta, nosotros podemos distinguir perfectamente. Ahora, como los ojos, nuestra vista también se ha ido echando a perder un poquito, pero podemos ver perfectamente a las personas, podemos vernos en este momento, podemos distinguir muchas cosas. Nuestro estado de ánimo es mucho más fuerte. Estamos en la noche, cuando llega la noche, se nos bajan las energías, el cansancio. Yo no niego que hay personas que trabajan de día, de noche también, evidentemente, pero es un sacrificio muy pesado trabajar, tener como mi hermana Patricia, que ella tiene turno en la noche, y a veces es muy pesado estar en la noche ahí, porque también el cuerpo está acostumbrado a otra dinámica. O el hermano Nelson también, recién decía él, esos horarios, esos cambios de poder tener una mejor calidad de trabajo, en el fondo. Está en la noche es pesado. Jonathan también nos contaba que en la noche a veces se tenía que levantar cuando estaba en la parcela, y cuando tenemos que levantarnos muy temprano también nos cuesta un poco, porque nuestro cuerpo está acostumbrado a ciertos horarios. Pero ahora el Señor, de todo ello,
nos va diciendo que estas lumbreras que están en la expansión, dice, y esta, en la expansión o la extensión de los cielos, está mostrándonos toda la holgura, Dios las ha puesto en ese lugar. Es Dios el que puso el sol, es Dios el que puso la luna. Dios es sobre el sol, es sobre la luna. E hizo Dios las dos lumbreras. Nuevamente vuelvo a insistir, la lumbrera mayor para que señorease, para que señorear significa gobernar, tuviera autoridad, una autoridad de la creación en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y agrega, hizo también las estrellas. Nuevamente las estrellas, Él nos está hablando. Ahora el sol, la luna, las estrellas, son fenómenos, si nosotros pudiéramos graficarlo en este momento, son fenómenos cósmicos, son fenómenos de la astronomía, que incluso hay personas que tienen telescopio y investigan y ven, pero Dios nos está hablando de su carácter sobre la creación, sobre todas las cosas, incluso pensando en el sol y la luna y las estrellas. Dios está hablando de esta manera para mostrar que Él es el creador de esas cosas, para mostrarnos que el sol, pese a la autoridad que tiene sobre la expansión de los cielos, que se señorea, dice en una forma muy grandilocuente, eso es, sobre el día, y que la luna se señorea sobre la noche, sobre la expansión de los cielos y las estrellas, nos está hablando algo muy claro. Yo, Dios, yo, Jehová, yo, Yahvé, yo, Yahweh, estoy sobre ellos. Yo soy dueño del sol, yo he creado la luna, yo he creado las estrellas para su honra y su gloria. Los antiguos adoraban al sol, los antiguos adoraban a la luna, los antiguos adoraban a las estrellas. De hecho, por ejemplo, aún quedan resabios de ello cuando hablamos de las constelaciones. La constelación de Orión, las Tres Marías, la de Escorpión y otras tantas que nosotros vemos en el hemisferio sur, y en el hemisferio norte hay otras. La estrella La Osa Mayor, la Cruz del Sur, son constelaciones. ¿Y el hombre por qué le pone esos nombres? No vienen de ahora. Ni porque un día se levantó un científico y dijo, no, vamos a poner este nombre. No, vienen de muy antiguo. Porque el hombre adoraba las estrellas. No tiene manejo sobre las estrellas. No tiene manejo sobre el sol. Los niños chicos cierran los ojos frente al sol, pensando en que de esta manera van a ocultarse del sol. Y cierran los ojos y piensan que así se ocultan y desaparecen. Nosotros jugamos con ellos, evidentemente. Oh, ¿dónde está? Y ahí abren los ojitos y le decimos, oh, qué lindo, apareció la guaguita. Pero no es así. Nosotros no adoramos las estrellas, no adoramos el sol. No es Osiris, no es Ra, no es el dios Sol, no es Júpiter, ninguno de esos nombres, sino que es Dios el creador de las estrellas, creador de todas de las cosas magníficas que nos parecen. ¿No es magnífico ver la luna? ¿No es magnífico ver el sol a pesar que no podemos? Tan fuerte es que nosotros no podemos mantener la vista en el sol, pero tenemos la posibilidad de ver. Y cuando se producen, por ejemplo, los eclipses, permite, uno incluso usa unos lentes para poder distinguir bien los cometas cuando van pasando, y podemos de esta manera acercarnos de alguna manera. Pero Dios está sobre ello. Dios está sobre esa creación. Y las puso, dice nuevamente, y vuelve a insistir, y uno se pregunta por qué Dios insiste tanto. Hubiera dicho, el primer párrafo no hubiera quedado clarito, yo creo. Pero Dios vuelve a insistir para decirnos que las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre toda la tierra. Esa es su tarea, dijo Dios. Dios le está dando una tarea al sol, una tarea a la luna, una tarea a las estrellas, para señorear nuevamente en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que nos habla de un Dios poderoso, que con su voz es creador del sol y de la tierra. Veamos lo que nos dice Job. Veamos, hermanos amados, en el libro de Job, en el capítulo
¿Me vas a ayudar? Job dice, se me perdió, perdón. Pido perdón. Ah, se me perdió, espérense un poquito. Estoy más abuelito hoy en día. Dice el capítulo 34, versículos 22, dice así: no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga pues él al hombre más que lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Dios es el que está guiando, pese a la oscuridad del hombre y del pensamiento, está guiando el entendimiento de los hombres. Y cuando Job se presenta frente a Dios y le pregunta a Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Qué lugar estabas tú? Le pregunta el Señor en el capítulo 38 de Job, ahora en el versículo 31, dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Son estas constelaciones, las Pléyades. Las Pléyades son 7 estrellas que a veces nosotros vemos en el cielo y algunas titilan muy lejos, pero son millones. Uno ve con un telescopio, el otro día lo leía y me permitió leer, y yo dije, son millones de estrellas las que están, y nosotros apenas alcanzamos a ver 7. Esas son las Pléyades que guían a los navegantes. Y desatarán las ligaduras de Orión. Orión es esa constelación que va avanzando, la constelación del cazador, que en verano se ve y uno la puede seguir. Y va viendo que en la medida va avanzando en la constelación, uno sabe que el verano se acerca o el verano desaparece. Dios va mostrando en su infinito amor cómo Él está cuidando de nosotros a través de mostrándonos su poder. Y ahora agrega: ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás la osa mayor con sus hijos? Todos nosotros hemos escuchado esas constelaciones en el colegio. Y ahora dice: ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? Dios le está preguntando a Job: ¿tú supiste cuando yo di esta orden? ¿Tú supiste cuando yo dispuse que las cosas funcionaran de esa manera? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? El hombre no puede disponer de la potestad del poder sobre las cosas. Es Dios el que está obrando en el corazón y en la autoridad de toda la creación. Y este Dios que obra sobre la creación, también obra sobre nosotros. Es este Dios creador. Ya con eso nosotros podríamos tener la imagen mayor de nuestro Dios. Pero veamos lo que nos dice el Señor en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 29. Y antes les dije, se dirán de señales. Y miren las señales que van a ocurrir. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vendrá la tribulación para su iglesia, pero la tribulación no será el término, sino que ahora el Señor Jesucristo, en el capítulo 24, versículo 29, y también repetido en los demás evangelios, en Marcos, que hace poco tiempo atrás vimos, nos dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la persecución que habrá en contra de la iglesia, dice el Señor que el sol se oscurecerá y la luna ya no dará su resplandor. También nos agrega que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Después de la tribulación, después de ese fenómeno cósmico que el Señor está describiendo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La iglesia, muchas veces pensamos y decimos: no, va a venir el Señor, están ocurriendo cosas. No, hermanos, va a venir un tiempo de calamidad y tribulación en contra de la iglesia. Y tenemos que estar preparados, más que preparados, muy bien preparados para ese tiempo, para ese momento en que será conmovida
la iglesia. Se levantarán falsos profetas. Habrá un tiempo de gran tribulación, como dice la palabra, el versículo 21, 24, 21 de Mateo. Nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor permite este mundo, permite lo que está ocurriendo en este mundo y no es destruido por causa de sus escogidos, por causa de su iglesia. Y en ese tiempo gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será mucho mayor que la destrucción del diluvio. Será una tribulación, un desastre tremendo en este mundo, que el Señor nos mostrará y tendremos que nosotros también ser testigos, los que quedemos, los que permanezcamos en esta tierra. Pero vendrá después de la tribulación, dice el Señor Jesús, después de la tribulación de aquellos días, de aquel dolor, de aquel desgarro, dice, el sol se oscurecerá. Son señales. Esas mismas señales que Génesis, en el capítulo 1, nos está mostrando ahora. El Señor Jesucristo nos está mostrando que habrá señales. Y es necesario que nosotros también entendamos esas señales. Para el perdido, para aquel que no ama al Señor, para quien no aborrece al Señor, las guerras, los terremotos, la droga, el alcoholismo y tantas cosas que van ocurriendo son un desastre. Nosotros entendemos que en ese desastre el Señor se está glorificando y está levantando a sus hijos y está obrando en la vida de cada uno de nosotros para que nadie se gloríe frente al Señor. En ese tiempo, cuando el sol ya se oscurezca y la luna ya no dé su resplandor y las estrellas caigan, las potencias de los cielos sean conmovidas, sean remecidas, entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Son procesos que tendremos que aprender a vivir, hermanos. Y son tiempos que el Señor nos llama a estar preparados. Nos sorprenden y nos duelen los terremotos, sin lugar a dudas. Son señales. Levantarán falsos profetas. Son señales. Pero vendrá esta gran tribulación, este tiempo de tribulación, de angustia, por el cual el Señor se presentará. Pero antes que llegue el Señor, el Rey de Reyes, nuestro Señor, nuestro Salvador en los cielos, dice la palabra que después de la tribulación el sol se oscurecerá, la luna ya no dará resplandor y las estrellas caerán. Hermanos, se presenta como algo fuerte, se presenta como algo destructivo, sin lugar a dudas. Pero miren lo que nos dice la palabra en Apocalipsis, en el capítulo 15, versículo 1. Juan nos dirá lo siguiente. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios en contra de la humanidad pecadora. El castigo de Dios en contra de la humanidad pecadora. Y Juan, Dios le permitió ver para que él pudiera escribir y nosotros también reflexionar y pensar, grande es nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo 2 en adelante. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado victoria sobre la bestia y su imagen. El hombre adorará a la bestia y su imagen. Habrá un tiempo de desconsuelo, un tiempo de idolatría, un tiempo de apostasía, y su marca en el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. ¿La han escuchado eso alguna vez, no? ¿La han escuchado o no? Muchas veces hemos escuchado, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.
Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos amados, cuando nosotros cantamos, debemos cantar, dice la palabra, con entendimiento, entendimiento racional y entendimiento espiritual. Cuando usted alaba el nombre del Señor, está honrando su santo nombre, como un hijo, como una hija de Dios. No es un rito, es nuestro corazón desgarrado frente al Señor. Es el entendimiento que el Señor ya en Génesis nos está anticipando. Cuando vendrá, dice, más adelante el Señor nos dirá que vendrá una nueva tierra, un nuevo cielo, porque la tierra pasará, el cielo pasará y se levantará un nuevo cielo, la nueva Jerusalén, la cual nosotros vivimos con la esperanza de un día estar entrando por sus pórticos. Hermanos amados, Génesis, Job, el Señor Jesucristo y Apocalipsis, hay una sola unidad que atraviesa la Biblia. Hay un solo mensaje diciéndonos a su iglesia. El Dios Todopoderoso del libro de Génesis es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando usted esté en la presencia del Señor, cuando usted esté cantando con los hermanos, en el lugar cantando sobre ese mar de cristal, donde ese mar de fuego, de vidrio mezclado con fuego, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. No es algo, hermanos amados, a los cuales nosotros vivamos asustados, sino que vivimos bajo el temor de Dios. Esto es honrar, dar honra a Dios, dar honra al Hijo, dar honra al Espíritu Santo, dar honra y pensar y reconocer que nuestro Dios es santo, es puro, es justo, es bueno, misericordioso. ¿Y qué nos cabe a nosotros, hermanos? ¿Qué nos cabe a nosotros? Ese día me levanté diciendo, Dios, yo te alabo. No, es el Espíritu Santo el que está obrando en tu corazón, es el Espíritu Santo el que está obrando en nuestra vida. Es el Espíritu Santo a través de su palabra el que transforma los corazones. Dice el Señor en su palabra, vean 15:5 de Apocalipsis, después que él ha adorado las cosas, miró al cielo y el cielo fue abierto en el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron los 7 ángeles que tenían 7 plagas. Nosotros honrando el nombre del Señor, aquellos que están en perdidos y viven en la perdición, son sujetos a estas plagas. Hermanos amados, que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Entremos por los pórticos del Señor, gozosos, alegres, cantando y dando gracias al Señor, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Cristo murió, Cristo entregó su vida por nosotros. Y el Señor, y vuelvo nuevamente a 1 Corintios, escogió a lo más despreciable del mundo, a lo más necio del mundo, para llevarnos ante la presencia del Señor. Cuando usted esté en ese mar de cristal, cantando y alabando el nombre del Señor, ¿sabe a quién va a tener al frente? Al Señor. A veces los hermanos dicen, nos vamos a encontrar en el cielo. ¿Saben? No va a haber tiempo. Yo pienso, perdón, yo no estoy burlándome, no hay tiempo. Si tengo a Dios presente, tengo al Hijo presente, al Cordero de Dios y al Espíritu Santo, ¿qué más cabe en nuestro corazón y en nuestra vida? Decir, gracias Señor, porque un día tú obraste en mi vida. Gracias Señor, que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias Señor por su palabra. Gracias Señor, porque ella habla nuestras vidas, habla nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Señor, porque su palabra, la que hablaba, expuesta a su pueblo, allá en el libro de Génesis, es su misma voz y su autoridad, hablándonos en el libro de Apocalipsis, hablándonos a través de nuestro Señor Jesucristo, hablándonos a través de los profetas, Señor. Señor amado, toda la creación honra tu santo nombre.
Toda la creación, Señor, se arrodilla frente a ti, Señor amado. Dice el salmista, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, dice la palabra, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias, Señor amado, porque el Señor, usted nos ha permitido escuchar su palabra y gozarnos en él. Gracias, Señor bueno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor